Hola a todos y bienvenidos a otra sesión de sostenibilidad aeronáutica. Desde el Comité de Sostenibilidad del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos y en 15 minutos buscamos impulsar y visibilizar los avances, retos y compromisos del sector aeronáutico en el campo de la sostenibilidad. Hoy contamos con Rafael Cosent Arín, que es investigador en el Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia de Comillas y es codirector de la Cátedra de Estudios sobre el Hidrógeno. Por eso hoy nos va a presentar la producción de hidrógeno renovable en España y el rol de los combustibles de aviación sintéticos. Rafael, hoy estamos doblemente ansiosos por que nos cuentes. Así que adelante. Perfecto, muchas gracias Juanjo por la invitación y perdón por los problemas técnicos de la última vez. Así que hoy seguro que va todo perfecto sobre ruedas. Perfecto, pues como siempre hay unas slides aquí para usar de fondo y yo me pondré a hablar. Espero que, bueno, si me puedes confirmar Juanjo que lo estáis viendo bien y me escucháis bien. Sí, perfecto. Vemos la pantalla y te oímos perfectamente. Perfecto. Pues como bien has dicho, voy a hablar de producción de hidrógeno renovable, de hidrógeno electrolítico. Y voy a hablar también de combustibles de aviación y concretamente de combustibles de aviación sintético, ¿no? Y la idea es qué relación tiene una con la otra y qué implicaciones tiene en concreto para España, ¿no? Por ejemplificar en algo. Empiezo con una especie de cuña publicitaria, porque como has dicho, soy codirector de la Cátedra de Estudios de Hidrógeno de la Universidad y una de las tareas que hacemos, labores que hacemos de la cátedra con objeto de acaparar o concentrar información y difundirla, es una especie de inventario de proyectos para la producción de hidrógeno electrolítico en la península ibérica y aquí en concreto hay datos para España, que la verdad es que es una labor bastante dinámica, ¿no? Cada vez van a ser más proyectos, otros que se habían anunciado pueden desaparecer. Entonces, puede haber un error o varios errores a nivel de proyecto concreto, del último estado de ese proyecto, pero lo que sí que nos sirve es para dar un poco la imagen global de cómo está la producción de hidrógeno electrolítico en España. Aquí, como se veía antes, lo que hay es muchísimos proyectos anunciados, más de 170 proyectos de electrólisis, de producción de hidrógeno a partir de la electrólisis del agua, anunciados para España, más de 20 gigas, pero es cierto que partimos desde un nivel bastante moderado. O sea, actualmente hay plantas que cuentas casi con los dedos de una mano o mano y media y una potencia eléctrica de electrólisis instalada de unos 30 y algo, en torno a los 35 megavatios de electrólisis. Entonces, hay un orden de magnitud de diferencia, ¿no? O dos órdenes de magnitud de diferencia, mejor dicho. Con lo cual, el reto es grande, el reto es bastante grande. ¿Dónde estamos viendo que arranca la cosa? Pues, por supuesto, todas las convocatorias de ayuda, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, pensamos que son una de las palancas que van a ayudar a empujar el despegue de la producción de hidrógeno renovable en España, ¿no? Y de hecho ya hay más de 4 gigas de electrólisis que han recibido algún tipo de ayuda, ¿no? De hecho, en este número falta incorporar los 3 proyectos por más de 400 megas de electrólisis que van a recibir, que han sido elegidos para poder recibir ayudas bajo el mecanismo de Auction as a Service, eh, que incluía la segunda convocatoria del Banco Europeo de Hidrógeno, ¿no? Que España ponía más dinero para financiar proyectos que no habían recibido subvención en el mecanismo europeo y los ponía fondos en el gobierno de España, ¿no? Esta es un poco la imagen global, ¿no? Un gran objetivo a futuro desde un punto de partida muy modesto, pero la regulación o las subvenciones está ayudando a este despegue, ¿no? Y otra conclusión que vemos de interés, sobre todo para la jornada de hoy, es que gran parte de los proyectos se están enfocando no en la producción de hidrógeno, no se quedan en el hidrógeno, sino que van más allá y buscan producir derivados de hidrógeno. Por supuesto, amoníaco y metanol, que pueden servir tanto como una materia prima en la industria química como un combustible marítimo, pero también SAF sintético, ¿no? Y ahora veremos más adelante qué es todo del SAF sintético, ¿no? Pero esencialmente es un combustible compatible con las aeronaves existentes que obtenemos a partir de este hidrógeno electrolítico, un hidrógeno de electrólisis del agua. Entonces, aquí hay un interés creciente en esta producción de derivados, entre ellos el SAF. Este es un poco el mapa de proyectos de electrólisis de España que han recibido ayudas. ¿Por qué, aparte de lo anterior, enfatizo esto? Porque estas ayudas van con una fecha de entrada en operación. Entonces ya hay más de 700 megas que tienen una fecha de entrada en torno a 2026, que hay una flexibilidad de año y medio,
y hasta más de 4 gigas con un compromiso de entrar en operación antes de 2030. Entonces, no estamos hablando de aquí a 20 años, no estamos hablando de la fusión nuclear, estamos hablando de proyectos con un compromiso de entrar en operación relativamente corto, ¿no? Más para una tecnología incipiente. Entonces, esta es un poco la imagen que estamos viendo, un sector aún inmaduro, pero que tiene interés en crecer y desarrollarse muy rápidamente. Eso por el lado de la producción. Vamos al lado de la aviación, ¿no? Y los combustibles de aviación sintéticos sostenibles. Quizás sea bueno empezar por decir que es un SAF, ¿no? Un Sustainable Aviation Fuel o combustible de aviación sostenible. Esto en Europa se define el SAF como un combustible que es renovable o bajo en emisiones, pero es compatible con las aeronaves existentes. Típicamente se mezcla con hasta unos determinados porcentajes, de hasta el 50%, con los combustibles de aviación convencionales, fundamentalmente querosenos, ¿no? Y este reglamento, por un lado, impone obligaciones a los suministradores de combustibles de aviación. Le dice que en todos los aeropuertos de la Unión Europea que superen los determinados umbrales, en cuanto al número de pasajeros o toneladas de carga movidas en el año anterior, en esos aeropuertos los suministradores de combustible tienen que ir incorporando progresivamente cada vez más de estos SAF, de este combustible de aviación sostenible. Estas cuotas es lo que vemos en la imagen de la derecha de la imagen, que vemos que ya a día de hoy, en el año 2025, un 2% de los combustibles que se oferten en estos aeropuertos, que hay 22 en España, que cumplen estas características, un 2% de este combustible ya debe ser renovable, debe ser SAF. Fundamentalmente a día de hoy, sobre todo un biocombustible. Pero esta cuota del 2% va creciendo, creciendo, creciendo hasta superar o alcanzar el 70% a partir de 2050. Esos son los números verdes que vemos y las barras verdes que vemos en la figura de la derecha. Esa es la cantidad de SAF que deben suministrar. Ahora bien, vemos debajo unos numeritos en naranja. Ese porcentaje en naranja es que dentro de ese SAF un X% ha de ser SAF sintético, un combustible de aviación sostenible sintético. Es decir, un combustible de aviación compatible con las aeronaves existentes que se ha obtenido a partir de este hidrógeno electrolítico, ¿vale? Que puede ser renovable o puede ser hipocarbónico. Aquí no voy a entrar en las definiciones, pero en el fondo es un hidrógeno que he obtenido de la electrólisis del agua. Y se ve que todavía no está en vigor, a día de hoy la cuota todavía es cero. En el 2030 ya empiezan a tener unas obligaciones, aparentemente modestas, de entre el 0,7 y el 1,2% del combustible ha de ser SAF sintético, pero vemos que aquí el crecimiento es muy significativo, sobre todo ya a partir de 2040, hasta alcanzar un 35% en contenido energético a partir del año 2050. Esto puede parecer muy lejano, puede parecer que son cuotas modestas, pero luego veremos un poco las implicaciones de estas cuotas, ¿no? Pero esta es la obligación sobre el suministrador de combustible de aviación. Tienen que ofrecer estos combustibles en los grandes aeropuertos. Por otro lado, el mismo reglamento, el conocido como Refuel Aviation, pone una serie de obligaciones sobre el operador de las aeronaves. Dice que los operadores de un determinado tamaño no deben de hacer o deben de evitar el tankering, es decir, deben repostar en los aeropuertos de la Unión Europea. Claro, esto lo que se quiere evitar es que la gente pues, reposte fuera de la Unión Europea, vaya a Turquía, llegue a Europa, haga escala, sin repostar, se vaya y vuelva a repostar fuera de la Unión Europea, evitando utilizar estos combustibles sostenibles. Pues fija unas obligaciones, unas penalizaciones asociadas, de que al menos el 90% del combustible requerido para hacer este tipo de servicios ha de repostarse en aeropuertos de la Unión, ¿no? Entonces, por un lado, tengo que ofrecer el SAF y por otro, tengo que consumir el SAF, ¿vale? Esas son Rafael, ¿me escuchas? simplificando un poco, ¿no?, las obligaciones que impone este Refuel Aviation. Rafael, ¿me escuchas? Aquí, ¿cuál es el quid de la cuestión? Pues claro, el elemento coste, como os podéis imaginar, pues es muy relevante. ¿Por qué? Porque este reglamento fija sanciones muy importantes, porque si tú fijas unas obligaciones y penalizaciones, pues es una obligación, más bien es algo indicativo, más que una obligación. Pues fija unas sanciones importantes a estos suministradores de combustible. Y lo que dice el reglamento es que la penalización por no llegar a esas cuotas mínimas, tanto de SAF como de SAF sintético, han de ser al menos el doble de la diferencia de precio entre estos combustibles sostenibles y el combustible convencional. Claro, entonces, ¿cuál es esa diferencia de precio? Como todavía no hay un mercado muy líquido de combustible SAF, lo que, por ejemplo, hay estimaciones de precio. Aquí muestro una figura y una tabla de un informe de la EASA, ¿no?, de la Agencia Europea de Seguridad de la Aviación. Y quizá lo más importante o más resumido es en la tablita de la derecha, lo que se
compares cuál es el precio de referencia para el año 2024 el GAF es el combustible de acción convencional, Conventional Aviation Fuel, el SAF es el combustible de acción sostenible, típicamente se toma como referencia el biocombustible, y luego debajo vemos el sintético. Claro, esta diferencia de precios, si comparamos el convencional que nos suena toda la vida con el SAF, vemos que la diferencia de precios es casi de 3 veces, casi el triple. Y si lo comparamos con el combustible de acción sintético, estamos hablando de más de 10 veces más en cuanto a coste. Lo que quiere decir que las penalizaciones pueden ser muy gordas, ¿vale?, por incumplir esas cuotas. Entonces, hay un mercado obligado a suministrar SAF sintético que no cumplir esas cuotas tiene unas implicaciones bastante serias, ¿no? Esto es otro mensaje. Las cuotas van con sanciones muy serias. Y ahora vamos a juntar, oye, estas cuotas de SAF sintético, ¿qué implican para la producción de hidrógeno electrolítico que veíamos al inicio, ¿no? Para tratar de sacar unos números, lo que hemos cogido es, por ejemplo, el consumo de energía en el sector de aviación en España, que incluimos aviación nacional e internacional, que está cerca de las 7.000 toneladas de petróleo para el año 2023, datos de Eurostat. Y lo que hemos hecho es, oye, vamos para sacar un orden de magnitud de la cosa, mantenemos de aquí a 2050 la demanda de la aviación constante, y lo que decimos es, oye, con este consumo energético en el sector de la aviación, para cumplir con las cuotas de SAF sintético, ¿cuánto hidrógeno electrolítico tendríamos que producir, ¿no?, asumiendo un ratio de 0,69 toneladas de hidrógeno por tonelada. Y eso es lo que vemos en la figura de la derecha. La barrita color, eso hecho, ¿no? Que lo que está contando es que lo que hemos tratado es de estimar estas cuotas de SAF sintético, cuánto representa en hidrógeno electrolítico que tengo que producir en España para cumplir estas cuotas. Y esto es lo que mostramos en la gráfica de la derecha, ¿no? Pues las barras color salmón lo que indican es cuántas kilotoneladas, cuántos miles de toneladas de hidrógeno tendría que producir cada año para cumplir con esa cuota mínima de SAF sintético que marca el reglamento Refuel Aviation, ¿vale? Y además, el puntito azul, que este se lee en el eje de la derecha, lo que hemos hecho es estimar, oye, esa cantidad de hidrógeno, cuántos gigavatios de electrólisis serían necesarios para producirlo. También aquí con unas hipótesis que hemos asumido 8.000 horas al año de operación y un consumo de 55 megavatios hora eléctricos por cada tonelada de hidrógeno. En cuanto a horas de operación, es un consumo bastante alegre, ¿no? Típicamente los proyectos operan o estiman operar entre más bien cerca de las 5.000 horas, pero bueno, es por sacar unos números. ¿Qué vemos aquí? Permitidme que digamos, traduzca estos números a las implicaciones que tienen, ¿no? Puede parecer que las cantidades son pequeñas inicialmente, pero, por ejemplo, por orden de magnitud, la cantidad que resultaría para el año 2040, que es un poco superior al 500.000 de toneladas cada año, eso equivaldría a todo el consumo actual de hidrógeno en la industria del refino, los fertilizantes y la industria química. O sea, sería como para cumplir con la cuota 2040, duplicar toda la demanda de hidrógeno. Además, aquí tendría que ser electrolítico, porque a día de hoy la mayor parte del hidrógeno lo obtenemos a partir del reformado del gas natural, ¿no? Pero si nos vamos a 2050, vemos que ya hay más de 1,8 millones de toneladas de hidrógeno al año serían necesarias para cumplir con esa cuota del 35% de la parte de 2050, que es entre 3 y 4 veces el consumo actual de hidrógeno en España. Entonces vemos que esta es una demanda de hidrógeno muy grande, sobre todo a partir del año 2040, que es cuando escala. Claro, dicho así, podría parecer que hasta 2040 no tenemos un desafío. Pues tampoco es así, ¿vale? Realmente tampoco es así, porque aunque parezcan cantidades modestas de hidrógeno, a día de hoy hay proyectos de producción de SAF sintético anunciados, ¿no? Este es un mapa, por ejemplo, también de la EASA, de la Agencia de Seguridad Europea en la Aviación, que muestra un poco los proyectos de producción de SAF en España que tenía identificados. Aquí, de hecho, ya hay alguno más, ¿no? Ha habido movimiento y hay alguno más, pero bueno, para hacernos una idea. Vemos que sobre todo los proyectos más maduros y más grandes van por la vía del EFA, que es una vía para producir un biocombustible de aviación, o por la vía del coprocesado, que es yo en las mismas unidades de refino proceso a la vez aceites biogénicos, de origen biológico, y aceites minerales, ¿no? Yo obtengo un combustible que es una mezcla y un porcentaje de eso lo puedo certificar como biocombustible. Y empiezan a aparecer proyectos de SAF sintético, aquí hay 3 y tenemos identificados un par de ellos más, pero si comparáis los números, las capacidades de producción declaradas son bastante inferiores, ¿no? Nos salen
Si sumáramos todo, entre 70 y 90 kilotoneladas de SAF sintético al año, ¿no? Esta es la capacidad de producción anunciada. Con esto cubriríamos la demanda regulatoria de 2030, que es cuando entra por primera vez la cuota de SAF sintético. ¿Cuál es la mala noticia? Parece que vamos bien, pero realmente el grado de desarrollo de estos proyectos en general es bastante limitado. Aunque varios de ellos han recibido ya ayudas y tendrían que empezar a operar antes de 2030, tiene un reto tecnológico para entrar en operación considerable, ¿vale? Porque tanto por la vía del Fischer-Tropsch o la vía del methanol to jet todavía no está del todo probada, ¿no? Y una vez pasado 2030 tendríamos que ir al 31, al 32, al 34 y seguiría creciendo, ¿no? Y estas plantas no entran en operación en un año. Entonces hay un reto tecnológico y de escala bastante importante para alcanzar las cuotas más allá de 2030 y además, básicamente, reducir el coste que veíamos antes, que era como 10 veces más. Entonces, esos son un poco los mensajes, que tenemos unas cuotas de SAF sintético muy importantes que cumplir y para España implica en el año 2050 triplicar el consumo actual de hidrógeno y que pues, nos queda trabajo por desarrollar para poder alcanzar la capacidad de producción necesaria. Porque si no la desarrollamos aquí y no producimos hidrógeno aquí, no nos quedará otra que importar ese SAF sintético, ¿no? De otras partes. Y con esto ya me callo. Espero al menos haber dado una visión general y unos mensajes más o menos claros, ¿no? De cómo vemos la situación. Pues Así que, muchísimas gracias, Rafael. La verdad es que nos preocupa mucho precisamente todo el electrocombustible, ¿no? Para llegar al 2030. Y bueno, nos has puesto ahí encima de la mesa que tenemos que movernos y correr. Y bueno, pues muchísimas gracias por ofrecernos toda esta imagen de lo que está ocurriendo con el hidrógeno en España. Y al- sabéis que tenéis esta conferencia, la tenéis disponible en el canal de YouTube del colegio. Y bueno, pues hasta los próximos 15 minutos. Muchas gracias a todos. muchas gracias.